ruta Nueva Vida 97.7. De inmediato le damos la bienvenida. Aquí está. Llegó. Y no se sabe de dónde, o sea, él está en alguna... ¿Dónde estará? En una cápsula, en un platillo, Sí, una especie de platillo sí. volador o algo así. Yo creo que le regalaron, se ganó de bono un viaje al espacio de SpaceX. Exacto. Su amigo de la compañía, Alex, ¿cómo que se llama el pana tuyo? Que se inventó esos viajes. Elon Musk. Elon Musk. Ese mismo. Alex, hola, ¿nos Alex. escuchas bien desde allá? Sí, buenos días a todos. Ustedes le están dando tanto bombo y platillo a este jibarito de Vieques. Chacho, papá, este jibarito de Vieques. Jíbaro. Estamos Esa canción montados. de Tony, olvídate, nos pega. Del barrio Mambiche en Eso. Vieques, imagínate. Mira para allá. Eso es. Qué bueno. ¿Tú sabes lo que significa eso? Main Bridge. Era el puente principal y lo convirtieron en el Mambiche. Ay, ¿Con qué arrancamos hoy con tecnología, Alex? Oficial, el próximo evento de Apple, ya le dieron fecha, es el próximo 13 de octubre a las 10 a.m. tiempo del Pacífico. Lo habíamos mencionado que era el rumor, pero ya es oficial, ya enviaron la invitación y el nombre del evento es Hola Velocidad, o sea, High y de luego Speed, como saludando a la velocidad. Eso implica que de seguro van a presentar los nuevos iPhone con velocidad 5G. Era lo que habíamos anticipado, y esto es ya cambia porque ahora es lo último que quedaba era que Apple estuviera en el vagón de los 5G, porque ya Samsung lo está haciendo, lo están haciendo otras marcas. Apple es el último en la línea y ya entramos en la nueva era del 5G para los teléfonos, en donde todo el mundo, incluyendo a Moraima, eventualmente va a tener uno. Pero en términos eso prácticos, es casi un milagro. si yo tengo un teléfono 5G y yo lo prendo aquí, ¿verdad? En San Juan, y no hay 5G, pues se acopla al 4G en lo que se conecta al 5G. Eso es correcto. Ahora mismo cada una de los proveedores está reforzando su red y cambiando antenas por todos lados, y eventualmente se va a ver un cambio drástico. Ahora mismo, la mayoría del tiempo, como tú muy bien mencionaste, van a estar todavía con un teléfono 5G funcionando en 4G. Aquí las compañías están anunciando 5G ya. Todo el mundo, o sea, esto O sea, es una como que lo carrera, tiene. porque todo el mundo sabe que quien no se ponga para su número, como dicen en el barrio, se va a quedar atrás, porque la diferencia es dramática. Volvemos otra vez, sería la diferencia entre el televisor blanco y negro y el televisor a colores. Cuando llegó el televisor a colores, el blanco y negro murió de un día para otro, nadie quería verlo. Lo mismo va a ocurrir con esto cuando la gente comience a ver el contraste tan rápido de velocidad. Nadie va a querer estar en la otra red. Ok. Yo creo que, yo no sé cuánto cuesta el nuevo, Alex, pero las compañías han utilizado que te lo financian por 20 y pico pesos mensuales. Están al cargo de tu mensualidad en la suscripción, y eso facilita que tengas la tecnología nueva por poco dinero, ¿no? Definitivamente, y una de las tendencias que está ocurriendo es que la gente está viendo el teléfono celular ya como un lease, y no necesariamente quieres en algún momento saldarlo, sino que, como mencionaste, lo atan al pago de la mensualidad y es para siempre, y entonces siempre tengo la nueva versión, lo nuevo que salga cada cierto tiempo me permiten actualizar. Esa es la tendencia en prácticamente ahora mismo todos los suplidores de teléfono celular. Sí. Y más ahora que los teléfonos valen $1,000 como si nada. Correcto. Ya le perdieron el miedo. No, yo tuviese el iPhone 3 todavía si no fuera así. Y Sí. una de las cosas interesantes es que se espera que Apple va a presentar teléfonos al mismo precio, teléfonos más económicos y teléfonos más caros. Vas a tener las tres opciones para el que quiera más, el que quiera menos y el que quiera quedarse igual. Eso está bueno. Y en las tres versiones lo más probable es que haya 5G. O sea, el precio no va a determinar la conexión. Ya se está moviendo oficialmente a 5G todo el mundo. Es simplemente los features o los atributos que tenga el teléfono respecto a cámara o pantalla o otros cositos, colores y cositos y campañitas, como yo digo. Yo vi un muchacho que es un fanático de eso, un loco de la tecnología de México, que fue a tener, yo no sé si a
Japón, a Francia, no me acuerdo dónde fue, al otro lado del mundo a comprar un teléfono y a conectarse a la red 5G para probarlo. Pero me quedé como que medio, no sé, como que pensé que era, por lo menos esa demostración de ese muchacho, ¿no? Pensé que iba a ser una cosa así bien violenta, bien rápida y no sé, no me impresionó. Incluso él mismo como que de momento decía, bueno, aquí estamos, qué sé yo, mira, está subiendo y qué sé yo, no sé, como que no vi que era la gran cosa. Sí, sí. Es depende, volvemos otra vez. Esto es como cuando comenzaron los televisores 4K. Ajá. Al principio no había contenido para ese televisor y la gente pues, mira, televisor 4K o lo tengo o no lo tengo, no hace diferencia. Pero ahora prácticamente todo el contenido es 4K. De hecho, ya hay contenido 8K, que es todavía más resolución. Ujú. Y es impresionante cuando tú ves la diferencia y tú dices, wow, yo no sabía que ese actor estaba tan viejo o que esto estaba pasando así, porque se ven los detalles, el contraste es bastante marcado. Lo mismo va a ocurrir aquí, y aquí es más, aquí es velocidad. Volvemos otra vez, que tú puedas descargar una película en unos segundos en lugar de minutos. Eso es una diferencia dramática. Que tú puedas hacer un live, ahora mismo que está en la moda esta de los Zoom o de hacer webinars, que lo puedas ver, que no se te desconecte a mitad de la presentación o se frise. Ujú. Eso es una diferencia completa. Sí, sí. Estamos cerquita a lo que, o sea, estamos más cerca para que cuando todo esté integrado, ya sin duda esa tecnología la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Esta es una pieza de rompecabezas y esta es la base de todo. Ahora entramos oficialmente a lo que se conoce el Internet de las cosas. Hasta ahora era el Internet de las personas, ahora estamos entrando de lleno al Internet de las cosas, porque esta red nueva permite que se conecten más aparatos y que esos aparatos se comuniquen entre ellos, hablando siempre de nosotros. En el caso de Puerto Rico, ¿se tiene idea o sea, eso tiene una fecha o una, o sea, ¿cuándo se va a tener 5G aquí en Puerto Rico? ¿Tiene idea o eso está en la mano de las compañías y simplemente ellos no comunican exactamente cuándo se empieza? Puerto Rico es un mercado bastante competitivo entre los suplidores que hay, y me imagino que están en carrera full. Pero el único problema que tiene es que a nivel de gobierno no hay una visión para hacer que esto sea una prioridad. Explico. Hay estados, países en donde ellos entienden que la infraestructura de comunicación de alta velocidad es esencial para el desarrollo de la educación, de la salud, incluso de la seguridad. En Puerto Rico no está ahora mismo esa visión. Incluso yo vi la plataforma de todos los que están presentando plataformas de gobierno ahora mismo, y todo el mundo está hablando de todo menos de eso. Y los trabajos del futuro van a depender absolutamente de esto. Incluso la decisión que toma una compañía en este momento de abrir un negocio o una empresa en un país o en otro está basado totalmente en la infraestructura de comunicación, y eso lo ha aprovechado excelentísimamente bien Corea del Sur, y lo ha aprovechado excelentísimamente bien Singapur. Entonces se han convertido en metrópolis de tecnología, y las compañías van y montan allí por eso. Lo mismo ocurre en Silicon Valley, en donde las grandes de tech todas están en ese sitio porque la infraestructura de comunicación tiene la capacidad. Okay. Eso es intencional, eso no es casualidad. Tú no puedes dejar que, pues mira, que las empresas privadas hagan lo suyo y avanzamos como se pueda. Ese es un problema que tenemos que resolver en Puerto Rico. Me llega una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta por parte de un oyente? Me parece súper interesante, Claro. porque acaba de salir una información no hace media hora de que el presidente Donald Trump dice que no va al debate con Joe Biden porque sería virtual y él no acepta esas condiciones. Y el oyente hace una pregunta muy interesante. Según el movimiento que tú o Alex Ochart ves en las redes, ¿cuánta información o desinformación hay que pueda realmente afectar la reelección del presidente Trump basado en su negativa entonces ahora de no hacerlo virtual? Bueno, información y desinformación, la cantidad es gigantesca de los dos bandos, o sea, y de los tres bandos y de cuatro bandos. Ahora mismo es un bombardeo constante, todo el mundo haciendo su versión de cada evento que ocurre en el mundo.
Y eso incluye las elecciones de los Estados Unidos. Y es una buena Cada decisión, cual- no hacerlo virtual, es una buena decisión para, o sea, de parte de Trump. ¿Cómo tú lo ves? Es un... es que no hay una contestación buena o mala respecto a esto, de ninguna forma, porque nunca un evento virtual es igual a un evento presencial. Eso lo sabemos, no importa lo que digan los eventos presenciales. Por eso el contacto humano y la interacción humana no hay manera de reemplazarla con un evento virtual. Eso es un hecho. Aparte de que entonces, una vez es un evento virtual, no se controlan todas las diferentes variantes o variables que hay respecto a qué tiene qué en cada lado o qué está pasando en cada lado. Entonces habría una complicación de cómo yo verifico que fulano de tal no tiene información que yo no tengo, o que no está, que estamos al mismo tiempo. O sea, hay un montón de cosas que tienen que confirmarse antes de aceptar que lo voy a hacer de forma virtual o no. Me imagino que cada uno de los bandos habrán analizado esa situación y están tomando decisiones basadas en eso, pero definitivamente presencial hubiera sido mejor, pero hay que estar conscientes de que hay una situación, que hay una crisis de salud, y que en el equipo del presidente Trump, desafortunadamente, hay un montón de gente que se contaminó, que están ahora mismo enfermos o contagiados con el virus, así que cada cual toma sus decisiones basándose en lo que está pasando. Okay. ¿Qué otra cosa tienes en el tintero, Alex? Entonces, Apple va a presentar su línea. Aparte de los teléfonos, se supone que presente unos audífonos, que han estado hablando todo el mundo de unos audífonos sobre la oreja, no de los que uno se mete en la oreja, Sí, sino no, audífonos grandes, porque ellos compraron Beat hace unos años atrás, una bocina nueva, un HomePod, y supuestamente unas tabletas que se pegan a las cosas para uno encontrarla, un tracker de cosas. Eso es lo que supuestamente van a presentar. Pero a la misma vez, esta semana se anunció que tanto Amazon, Apple, Facebook y Google tienen un problema grave porque los están acusando de monopolio. En el Congreso, en la Cámara, uno dice que no trabajan, no se ponen de acuerdo, pero por primera vez, tanto los de un lado como los del otro, demócratas y republicanos, están de acuerdo en que estas 4 compañías, Amazon, Apple, Facebook y Google, han utilizado su capacidad, poder y alcance para monopolizar cierto sector del mercado en un reporte de 450 páginas. Y entonces están ahora analizando cuáles son las opciones que tiene el Congreso para literalmente picotear estas compañías o limitar el poder que tienen cada una. Las compañías se defienden diciendo que es absurdo la conclusión que llegó la Cámara, que es simplemente la amenaza política que representan estas compañías, y que simplemente quieren echarle la culpa a ellas por lo que ellos no han hecho. Cuando digo ellos, es los políticos. Y los políticos contestaron diciéndole: vamos a dar diente a la FTC para que pueda bloquear futuras compras de estas compañías, y que puedan incluso ver cómo pueden picotearlas. Esto es bien difícil. Lo que están proponiendo es súper difícil, especialmente cuando vemos el caso de TikTok. Me explico. Definitivamente Google es gigantesco y tiene un alcance que nadie ahora mismo puede competir con ellos en el área de los motores de búsqueda. Pero si tú rompes Google, adivina qué va a ocurrir. Que va a venir una compañía de otro país y va a reemplazarlo, porque el Internet es global y nada que hagan en Estados Unidos va a controlar que venga otro competidor y haga lo mismo y se convierta en el gigante. Lo mismo ocurre con Apple. Si rompen Apple, Samsung lo va a celebrar, y Samsung es de Corea del Sur y no hay cómo controlar a Samsung. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Banear a Samsung para que no venda en Estados Unidos? Ok.
Pero el país, Estados Unidos, ante esa posibilidad del ejemplo que tú traes, si me baratas a Google, viene uno de afuera y pues tiene la hegemonía, tiene el dominio que tiene ahora Google. Pero si China controla el acceso a su Internet a nivel nacional, Estados Unidos no puede hacer lo mismo para que otro no se convierta en tan grande como Google y quiera influenciar en los Estados Unidos como ahora Google lo está haciendo. Claro que sí, y entramos en que el Internet deja de ser el Internet. Eso también lo está tratando de hacer Europa. Europa quiere que nada de las aplicaciones de Estados Unidos, especialmente Facebook y Twitter, se vean en Europa, que sean compañías europeas las que tengan eso para que la data de los ciudadanos europeos no la tengamos en Estados Unidos. Uh-huh. Deja de ser el Internet lo que es, porque entonces ahora cada país comienza a censurar y a decidir qué van a ver mis ciudadanos, cuál es la verdad que yo quiero proyectarle al mundo, y rompemos lo que el Internet ha logrado hasta ahora, que es que gente en países que no están adelantados ven el potencial que su país pudiera tener si se hicieran las cosas bien. Alex, estoy de acuerdo contigo, pero no es menos cierto que estas compañías han visto su poder político y ahora lo están utilizando políticamente. Fíjate que hace 2 semanas o 3 se une Google, Facebook y la prensa principal de Estados Unidos para hacer el filtro de lo que se pone ahí, y ellos deciden qué noticia es fake y qué noticia es verdadera. Son esas compañías y eso tiene un impacto en la política. O sea, ellos están jugando con fuego y están empezando a quemarse, ¿no? En todos los países. Lo que acabas de mencionar es una verdad y está ocurriendo en todos los países. Pero aquí hay otro caso. Entonces, este es el caso de monopolio. El otro caso es el de editorial. Y ese sí tiene más diente que el de monopolio. Porque como bien mencionaste, una vez las compañías comienzan a decidir qué voy a promover o qué voy a permitir que se publique, Exacto. violan la ley que los cobija, que es la sección 230, que los cobija, que decían, usted no es no es un medio tradicional, usted no es responsable de lo que se publica en su empresa, en la plataforma, perdón. Cada individuo es el responsable. Si ellos juegan con esas reglas, pues entonces la 230 los cubre y no hay problema. Todo el mundo publique lo que le dé la gana. Pero a la que empiezan ellos a decidir, no quiero que publiques esto o no quiero que publiques lo otro, Exacto. entonces violan esas reglas. Ajá. Y está el problema entonces de que o juegas como medio tradicional o juegas como Internet, pero no puedes ser las dos cosas. No puedes Exacto. escoger el buffet cuando te convenga una cosa y cuando te convenga la otra. Exactamente. Exactamente. Esa sí que aplica aquí. Pero la de monopolio es bien difícil que tengan alguna manera de hacerlo correctamente. Lo van a hacer. Estoy seguro que lo van a hacer. Y vamos a pensar que estás en la emisora, si Dios quiere, dentro de un par de años, si todavía estamos vivos, amén, Uh-huh. diciendo, ¿te acuerdas cuando el Internet era así? Porque lo van a desbaratar. El Internet que conocemos hasta ahora va a entrar en una crisis gigante si el Senado y la Cámara, que por primera vez están de acuerdo, hacen lo que quieren hacer. Especialmente si cambia el gobierno, porque las amenazas de parte del candidato demócrata son mayores todavía. Ellos quieren embaratar las redes sociales, porque ellos se han agarrado de que por eso fue que ganó el presidente. Exacto. Y entonces la excusa de que no vuelva a pasar es que vamos a romper esto. Bueno, pero romperlo, o sea, será algo real, o sea, algo posible. Ahí será está, posible. volvemos otra vez. Real no va a ser, porque si lo rompe se monta por otro lado y ya se monta fuera de Estados Unidos. Eso es una cosa, una analogía. En las películas estas de Terminator, y uno se ríe porque esto es hace 30 años y la gente decía que era imposible. Pero en la película de Terminator está todo el tiempo, una de las películas, están todo el tiempo tratando de desconectar la computadora para evitar la catástrofe. Y cuando finalmente la desconectan,
ven que la catástrofe va a continuar como quiera porque la computadora ya no tenía el programa se había propagado a través del Internet. Y una vez se propaga en Internet, no hay cómo detenerlo. No, eso no hay manera de detenerlo. Correcto, está en la red. Lo mismo ocurre aquí con la tecnología que estamos hablando. Esto en la industria se le llama, una vez el genio se sale de la botella, no hay cómo volverlo a meter. Así es. Y ninguna de las tecnologías que estamos hablando, tanto la de Amazon, Apple, Facebook o Google, ninguna es exclusiva de ellos. Ellos son los grandes, pero si alguno de ellos se rompiera, desapareciera, lo picotearan, lo que fuera, la tecnología ya está afuera. En cuestión de días, habría otra plataforma con las mismas capacidades y el mismo alcance. Con otro nombre. ¿Tú vislumbras que ¿verdad? Ese baratamiento, por usar una palabra del Internet, va a pasar inevitablemente y está cerca? Yo vislumbro que van a haber cambios radicales en el Internet que lo van a dañar. Esa es la manera en que a mí me gusta decirlo, que vamos a terminar pagando por las redes sociales. Siempre he dicho que vamos a terminar en suscripciones. La gente va a pagar por Facebook, la gente va a pagar por YouTube, la gente va a pagar por cada uno de los servicios, y como es un servicio pagado, pues entonces los términos son más controlados. Y si yo quiero editorial. Tú estás aceptando los términos. Y lo mismo va a ocurrir con todo. Alex, pero en esa dirección, por ejemplo, yo tengo una suscripción con YouTube para que no me metan anuncios comerciales del contenido que yo consumo. El contenido que yo consumo son las voces conservadoras que hay ahí, pero me las están baneando, que es una palabra que tú utilizas mucho, me las están sacando de ahí, ¿ok? ¿Para qué entonces yo voy a tener una suscripción si yo la pago para tener exponentes que van en línea con lo que a mí me gusta? Esta parte de estas compañías poderosas sacando las voces. Cuando cambie esto, van a haber canales, literalmente como si fuera cable. Y tú vas a poder escoger en mi suscripción de YouTube, esto es lo que yo quiero escuchar. O sea, que me van a dar la opción, si Alex Sharp fuera un conservador que yo consumo, yo voy a, o sea, me van a dejar el canal de Alex Sharp porque estoy pagando una suscripción y yo sigo recibiendo el contenido que tú siempre das. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo que va a pasar? Correcto, porque entonces ya no dependemos de los anuncios. Aquí el problema es que mientras ellos dependan de los anuncios, ellos están jugando el juego de me tengo que dejar llevar por mis anunciantes, y ellos me están metiendo presión porque las modas sociales, vamos a llamarle modas sociales, le meten presión a ellos. Okay. Si esta moda social nueva dice que estamos en contra de esto, y el anunciante no se deja llevar por esa presión, entonces hacen un boicot con 13 anunciantes. Y el anunciante entonces, por ese miedo al boicot, me dice a mí, yo no me puedo anunciar contigo si tú tienes a este canal conservador. Wow. Ok, que para las voces conservadoras va a ser bueno. Para las voces conservadoras va a ser bueno el cambio. Pudiera ser buenísimo, porque entonces sí se elimina esta presión de los medios más con mayor alcance. Me explico. Uno de los problemas que tienen las voces conservadoras ahora mismo es que Hollywood es más ruidoso que todo el mundo, tiene más alcance que todo el mundo, son celebridades. Y Hollywood está en contra de muchas de las voces conservadoras. Claro. Por consiguiente, cuando Hollywood habla, le hacen una moda social, las modas sociales le meten presiones a los diferentes anunciantes. Pero tú dices, Alex, pudiera ser, entonces no necesariamente es así, con relación a la pregunta que te hizo Juan. Es que va a depender de las leyes que se le ocurra al Congreso y a la Cámara. Y desafortunadamente, yo no tengo mucha confianza en esas personas, porque cuando vi las vistas, muchas de estas personas no tienen ni idea de cómo funciona la tecnología. Están obsoletos literalmente cuando hablamos de tecnología. Yo espero que tengan asesores, que los asesores les expliquen cómo funciona esto. Pero según lo que yo vi en las vistas, ellos estaban haciendo preguntas ridículas, es el nivel de explicarlo, ridículas respecto a cómo funciona el Internet
cómo funciona el mercadeo a través del Internet y cómo funciona la data en Internet. Porque ellos asumen que estas compañías están robando la data de la gente o adquiriendo la data de la gente de alguna forma ilegal. Todas estas compañías están cumpliendo con las regulaciones, todas estas compañías te anuncian en los términos que están utilizando tu data de la forma que la están utilizando. Toda la data que estas compañías están utilizando, la gente la dio voluntariamente cuando le dio like aquí y hizo allá y compartió esto aquí. Pero claro, también, pero no es menos cierto que a sabiendas de que la gente no está totalmente consciente de las repercusiones de eso. Pues, ¿cuánto llevamos diciendo en este programa? Todo lo que usted haga en Internet está escrito con tinta china. Sí, sí, sí. O sea, Es que si usted sube una foto no aprendemos. Montado en un tubo, bebiendo cerveza, después no se enfogone, si vienen y le encuentran a alguien en el trabajo y lo botan. Exacto. Y no piense, que es lo que siempre todo el mundo dice, ese es mi Facebook. Ningún No. Facebook es suyo. Facebook no es Exactamente. suyo. Facebook es de Mark Zuckerberg. O sea que en otro Nadie- sentido, podríamos decir, mejor dicho, yo soy de Facebook. Eso es así. Usted está utilizando algo prestado. Usted lo Wow. están invitando a un sitio y en ese sitio ellos hacen lo que les dé la gana con la data que usted está compartiendo. Increíble, increíble. Y siempre decimos, no compartan nada que usted no estuviera Exacto. orgulloso de compartirlo en la plaza pública de su pueblo. O sea que si yo le digo a Facebook, tú estás utilizando esta información mía y los demando, Facebook me contesta y me dice, es que tú me diste el consentimiento. Totalmente, cuando entraste y hiciste, acepto los términos. Y cada vez que hacen una actualización en tu teléfono celular, también lo aceptas. Y cada vez que utilizas Google, lo aceptas. Y cada vez que compras cualquier cosa en Amazon, lo aceptas. O te dice, tú me estás usando a mí, tú eres el que me estás usando a mí. Ujú. Pero no tengo, ya te había hecho la pregunta, pero no hay manera de que yo pueda pedirle a Facebook y a las redes sociales, ok, pero dame el reporte de dónde tú utilizas, a quién tú le vendes y cómo utilizan la data que tú tienes mía. El futuro de 5G no va a resolver ese problema cuando la data esté encriptada y utilizada con un bloque de cadena o un blockchain para que tú tengas control absoluto de tu data a través del número que te identifica como ciudadano del planeta Tierra. Ya sé, ¿Sabe? ya se complicó. Sí. Y a complicó. rayo. ¿Sabes qué, Alex? A mí esta semana, y me sonó bien raro, me llamaron 3 compañías diferentes, para que yo les haga un mismo trabajo. O sea, no sé si me hago entender. 3 compañías diferentes para que yo fuera portavoz de algo. Ajá. Y entonces yo digo, ¿pero y por qué? ¿Por qué las 3 compañías que son diferentes, que no tienen una que ver con otras, me están buscando a mí, me están llamando a mí? Nunca lo entendí, porque revisé mi Facebook y en mi Facebook yo nunca he hablado de eso que me están pidiendo que hable. Tal vez tú piensas Pues- que nunca has hablado. Nunca, puede haber- nunca, O Juan. ellos lo haber- infieren. Puede haber salido, a todos nos sale, no sé si les ha pasado que a los momentos Facebook, te voy a mencionar lo que pasó el año pasado, o Ok. te voy a hacer la foto de esto en el celular. Puede haber salido que que a las mismas 3 compañías les salió algo, alguna información tuya ese día. Ok, Ellos controlan la data que ve cada cual ok. y por eso ellas te están llamando las 3 a la vez porque algo les salió a ellas que te presentó ante estas compañías. Pudiera ser, sí. Ujú, es así. El internet, la gente no entiende que el internet es la nube recolectando información de cada ciudadano constantemente y entonces a través de lo que se llama inteligencia artificial tratar de anticipar Ajá. cuál es la próxima movida que la nube tiene que hacer para que tú compres algo, porque al final esto es cómo te vendo algo. Si te gustan los Interesante. Mustang, te van a salir anuncios de Sí, Mustang. sí. Bueno, Alex, no sé si es buscándote a ti, hay un vehículo, un carro negro de antena larga, hombre de lentes oscuros. Están ahí al frente Sí, esperando. así que vamos a una pausa. A ver si- Ellos Alex, lo que hacen es que prenden los micrófonos a los teléfonos de todos nosotros y ya lo graban. Oh my God. un abrazo a Alex Ochart. ¿Dónde la gente conecta contigo? ¿Qué hay?
aprendesocialmedia.com, pueden visitar la página y se registran para el último seminario de la temporada, porque entonces cerramos hasta el año que viene. Tremendo. Excelente. Aprendesocialmedia.com. Alex, un abrazo. Bendiciones. Bendiciones, Alex. Bendiciones igual para ustedes. Bye bye.